Tomás de Aquino, la unión del aristotelismo y el cristianismo. Santo Tomás de Aquino, 1274, tiene un sistema filosófico monumental e ingenioso, más completo y sistemático que cualquier otro de la filosofía anterior a su tiempo. Sin embargo, en sus conceptos clave no es muy original, es un intento de síntesis entre Aristóteles y el cristianismo. Quiero señalar algunos de los puntos esenciales mediante los cuales trajo de nuevo a la escena intelectual visiones aristotélicas cruciales y una indicación aproximada de cómo intentó reconciliar el aristotelismo con el cristianismo. Santo Tomás de Aquino, Epistemología. En epistemología, el problema principal era conciliar la razón y la fe. Tomás de Aquino lo hizo distinguiendo entre filosofía y teología. La filosofía comienza con la evidencia de los sentidos y procede estrictamente por la razón y la lógica. Es una materia completamente natural que el hombre puede perseguir mediante el uso de su facultad racional, sin gracia ni iluminación divina, y sin necesidad alguna de los dogmas de la fe. La teología, por el contrario, comienza con los dogmas de fe, con las revelaciones, y luego intenta explorar y explicar su significado completo. La filosofía se ocupa principalmente de los hechos de este mundo. La teología se ocupa principalmente de los misterios de la religión. Sin embargo, según el pensamiento de Aquino, habrá una superposición significativa entre las dos ramas del conocimiento, es decir, cosas que la filosofía puede probar racionalmente, pero que también han sido reveladas por Dios. Teología revelada, ¿cuál es su relación con la razón y la filosofía? Respuesta: la revelación no puede de ninguna manera contradecir la razón, no puede sostener nada que pueda ser refutado racionalmente. La teología revelada simplemente complementa la razón, al darnos información sobre temas acerca de los cuales la razón no tiene nada que decir en un sentido u otro. El mundo fue creado en un momento determinado del tiempo o existió eternamente. Santo Tomás afirma que no hay forma de saberlo, por lo tanto, si nos guiamos simplemente por la razón, tendríamos que decir, no sé. Sobre esta cuestión, por tanto, la teología puede hablar apropiadamente, y cuando la Escritura nos dice que el mundo fue creado de la nada, tenemos derecho a aceptarlo, porque no entra en conflicto con la razón, simplemente llena un vacío que la razón no podía responder. La filosofía y la teología no pueden entrar en conflicto porque Dios le dio al hombre tanto la razón como la revelación, y Dios no nos daría facultades contradictorias. Así pues, si alguien pretende dar una prueba racional de que uno de los dogmas de fe es falso o contradictorio, la razón debe proceder a demostrar que la objeción es inválida. Si el dogma pertenece solo a la revelación, la razón no puede probar que el dogma es verdadero, pero debería ser capaz de refutar las objeciones y dejar, desde el punto de vista de la razón, una cuestión abierta, que luego apelamos a la teología para que la decida. Esta visión era una carta de libertad y liberación de la razón humana. La razón tiene ahora su propio dominio, el mundo revelado a los sentidos del hombre y todo lo que se puede aprender al razonar sobre él. La razón ya no es solo un apéndice de la teología. La razón no necesita ninguna ayuda divina, gracia o iluminación especial. Para Agustín, la fe es la base de la razón. Para Tertuliano, la fe contradice la razón. Para Santo Tomás de Aquino, la fe no es la base ni el antagonista de la razón, sino simplemente un complemento de ella. Al describir la teología revelada como aquello sobre lo cual la razón no tiene nada que decir, Aquino implica que la fe está a la defensiva. El principio epistemológico básico de Aquino es, lo racional es un absoluto al que debes adherirte. Santo Tomás nunca cuestionó personalmente la fe, pero, dada su fórmula, quedó abierta la posibilidad de que otros dijeran, ante un conflicto, es la fe la que está equivocada, no la razón. Echémosla por la borda.
De hecho, poco después de él, la gente descubrió que la razón tenía mucho que decir, la mayor parte de lo cual era contrario al cristianismo y a todo el punto de vista medieval. Aquino es un gran epistemólogo si le quitamos la teología que está siempre presente. Expone muchos puntos fascinantes sobre cuestiones de detalle, y en muchas cuestiones es mejor que el propio Aristóteles, por ejemplo, sobre el método, en detalle, por el cual las leyes de la lógica llegan a ser conocidas por los seres humanos. Les he presentado los elementos esenciales más amplios de la contribución distintiva de Aquino al cristianismo en epistemología. Sin embargo, usted ha escuchado lo suficiente para comenzar a apreciar la contribución de Aquino a la liberación y salvación de Occidente, la salvación en un sentido racional, la salvación de Platón y Agustín. Tomás de Aquino, Metafísica. Aquino nunca fue consistentemente aristotélico en metafísica. Un Dios sobrenatural es el creador y fuente de este mundo. La mente de Dios contiene las formas platónicas. La irrealidad relativa de este mundo en comparación con la verdadera realidad de Dios. Todos los dogmas católicos, la Trinidad, la Encarnación, etc. Aquino no es un aristotélico puro, es simplemente lo más cercano a un aristotélico que un cristiano devoto puede llegar a ser. Pasemos a los elementos aristotélicos distintivos de su metafísica, el nuevo enfoque que trajo al mundo cristiano. Dios y este mundo. El problema central que enfrenta Aquino en la metafísica es cómo reconciliar a Dios y este mundo. La concepción agustiniana era que existen dos dimensiones radicalmente opuestas, Dios, que es realidad y perfección absolutas, y la naturaleza, que es fundamentalmente irreal. Este mundo, para Agustín, era una especie de neblina gris, irreal e insustancial. Sin embargo, Aristóteles había dicho que solo había una realidad y que era completamente real. ¿Cómo concilió Aquino estos dos puntos de vista? Tomó de Aristóteles la visión de que solo hay una realidad, pero que es de naturaleza jerárquica, hay varios niveles de realidad dependiendo del grado en que se actualiza la forma. La realidad no está irremediablemente dividida en dos mundos opuestos, Dios contra la naturaleza. El universo forma una única totalidad real, pero va ascendiendo en niveles ascendentes de actualidad hasta llegar como clímax a Dios, que está en la cima pura actualidad. Entonces es correcto que un cristiano exalte a Dios por encima del mundo porque Dios es la cima de la jerarquía. Pero esto no implica que debamos despreciar o degradar metafísicamente el mundo natural en el que vivimos. La naturaleza es simplemente un nivel inferior de la única jerarquía continua que se eleva ininterrumpidamente por la escalera aristotélica hasta Dios. Esta visión es de enorme importancia, socava la base metafísica para despreciar este mundo. Es muy difícil comunicar lo revolucionaria que es esta perspectiva, pero esa es la gran contribución de Aquino, este mundo es real, lo es, todo es parte de un universo integrado. Hay grados de lo que Aristóteles llamó actualidad, pero no hay grados de realidad en el sentido platónico. Todo lo que existe, incluido el mundo de las entidades físicas, está ahí plena e igualmente. En este sentido, Tomás coincide con Aristóteles, lo que es. No puede ser y, al mismo tiempo, no ser. El resultado es que este mundo recupera la solidez, la sustancialidad, la estatura metafísica que le habían quitado los agustinianos platónicos. Las cosas de este mundo son objetos adecuados y apropiados para el estudio humano. No estamos en la caverna de Platón contemplando reflejos sombríos y semireales. Estamos en la realidad, y la ciencia es, por tanto, un estudio de la realidad. Además, la Tierra es un lugar adecuado para vivir, es el hogar natural del hombre. No es un lugar de exilio de la realidad. También el hombre adquiere una verdadera dignidad metafísica según el punto de vista de Aquino.
Los ángeles y Dios están por encima del hombre, pero dentro del mundo natural el hombre es el ser más elevado. El hombre es el único ser que tiene un pie en ambos campos. Como criatura física y viviente, es miembro de este mundo, pero como criatura dotada de intelecto y alma inmortal, el hombre está destinado a vivir en el más allá espiritual. El hombre es la criatura que cierra la brecha entre el mundo físico y el mundo de Dios y de los ángeles, el vínculo que une las dos dimensiones en una sola realidad. No solo existe un hombre sobrenatural con un destino de otro mundo, sino un hombre natural con un destino de este mundo. Según esta visión de Aquino, la ciencia vuelve a ser metafísicamente posible. ¿Cómo es posible la ciencia? Para Santo Tomás de Aquino, Dios creó el mundo ex nihilo, todo sucede como Él lo ordena según su voluntad. ¿Cómo puede entonces haber ciencia? Un universo ordenado, legal y regular donde las entidades actúan de acuerdo con sus naturalezas es parte de lo que Dios quiere, un universo científicamente comprensible es parte de su plan. Así pues, en última instancia, solo Dios tiene eficacia causal, pero Él la expresa dotando a sus criaturas de eficacia causal. Dios puede intervenir directamente en cualquier momento, eso sería un milagro. Pero, en general, dice Aquino, deberíamos tratar de explicar los acontecimientos en términos de leyes y causas naturales. Esta visión también fue una carta que liberó al hombre para intentar descubrir el orden y la ley en el universo natural. Los argumentos de Aquino sobre la existencia de Dios. Hay 5 argumentos famosos, ninguno de los cuales es original suyo. 1. El argumento del movimiento. El argumento del movimiento literalmente reafirma el argumento de Aristóteles sobre el primer motor, argumentando que el movimiento implica un primer motor. 2. El argumento de la causalidad eficiente. Todo tiene una causa eficiente que lo trajo a la existencia. Nada puede ser causa eficiente de sí mismo. Así que todo es causado por algo anterior. Pero no podemos tener una regresión infinita. Concluye, debe haber una causa incausada, una causa primera. 3. El argumento de la necesidad y la contingencia. Algunas entidades son contingentes, es posible que no existan. No es posible que todas las entidades sean contingentes. Por lo tanto, algo debe ser necesario. Si es así, o bien es necesario por su propia naturaleza, o bien debe su necesidad a algo más. Pero no podemos tener una regresión infinita. Así que, en última instancia, debe haber algo absolutamente necesario, que tiene que existir por su propia naturaleza. Y esto es lo que entendemos por Dios, el ser absolutamente necesario. Este argumento se basa en la dicotomía entre hechos necesarios y contingentes. Como esa dicotomía es falsa, el argumento no puede sostenerse. Incluso si usted aceptara esa dicotomía, no prueba nada acerca de Dios porque un griego podría responder, ¿por qué no decimos que la materia del mundo es la cosa absolutamente necesaria, y lo que usted llama seres contingentes son meramente diferentes arreglos de la materia eterna y necesaria del mundo? ¡4! El argumento de los grados. Hay grados de diversas cualidades que observamos. Donde hay grados de una cualidad, debe haber un máximo absoluto de esa cualidad en algún lugar, que es la causa de su existencia en todos los grados menores. Hay grados de bondad. Debe haber, pues, un máximo de bondad que con todos los grados menores de bondad, una bondad absoluta de perfección. Y este es Dios.
El argumento de los grados es el más débil de los 5. La premisa de que la variación en el grado implica una entidad separada de la cantidad máxima que causa los grados menores no es plausible. En realidad, se basa en la teoría platónica de las formas. 5. El argumento teleológico. Hay orden en el mundo. El orden implica causalidad final teleología. Y la teleología implica un ser consciente que impone el propósito, fin o meta a las cosas. Así que debe existir una conciencia cósmica, es decir, Dios. El punto que hay que cuestionar aquí es la visión aristotélica de que el orden requiere una causa final, y la critiqué al analizar la teleología de Aristóteles. Dios del cristianismo. Aquino, a su entera satisfacción, ha demostrado la existencia de Dios. Ahora tiene que demostrar que el Dios que ha demostrado es el Dios del cristianismo, no simplemente el motor principal de Aristóteles. El argumento del movimiento prueba si es correcto el motor inmóvil. Pero ¿cómo se pasa de este Dios al Dios del cristianismo? Por ejemplo, ¿conoce Dios el mundo? Santo Tomás dice que Aristóteles tiene razón, Dios solo conoce su propia naturaleza, pero Dios es el creador del mundo, y contiene los arquetipos de todo lo que hay en el mundo en su mente, y por lo tanto, al conocerse a sí mismo, indirectamente conoce el mundo. En último análisis, la opinión de Aquino es que la razón puede probar la existencia de Dios y puede darnos algunas pistas tenues sobre la naturaleza de Dios, pero la esencia real de Dios en la medida en que el hombre puede conocerla en la tierra depende de la fe. Tomás de Aquino, Ética. Aquí nuevamente intentó reconciliar a Aristóteles con el cristianismo. La ética tiene una naturaleza dual, al igual que el hombre. Puesto que el hombre es un ser natural que vive en la tierra como su hogar natural, parte de la ética prescribirá sobre ese aspecto del hombre. Pero en la medida en que el hombre es un ser con un destino sobrenatural, habrá una parte de ética para ese lado de él. Así pues, hay dos tipos de virtudes, las virtudes naturales y las virtudes teologales. Estos dos conjuntos de virtudes no entran en conflicto porque al cumplir las virtudes naturales aquí en la tierra, nos desarrollamos y nos preparamos para nuestro destino sobrenatural. Nuevamente, los elementos teológicos complementan los elementos naturales, no los contradicen. Las virtudes naturales son aristotélicas. Autorrealización. El desarrollo integral de las propias capacidades. Vivir por la razón. Satisfacer moderadamente tus deseos mundanos. Todo este aspecto de la ética natural se puede descubrir solo mediante la razón, y hasta cierto punto el hombre puede alcanzar las virtudes naturales mediante sus propios esfuerzos. Y todavía estamos obedeciendo la voluntad de Dios al seguir nuestra razón en la ética natural, porque Dios es el creador de la racionalidad del universo, así que al obedecer la razón, todavía estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Este lado naturalista de la ética de Aquino liberó los valores éticos aristotélicos de este mundo en la cultura medieval. Incluso las virtudes de la pobreza y la castidad tuvieron que ser modificadas, al menos para la mayoría de los hombres, porque la virtud es el justo medio, no se pueden llegar a los extremos. Un toque que ilustra la Carta de Libertad de la Razón Humana que introdujo Aquino, siguiendo a Aristóteles, es su doctrina: la razón errante vincula. La razón errada une. La visión agustiniana era que uno debe aceptar los dogmas cristianos independientemente de que tengan sentido para uno o no. Santo Tomás adopta una postura diametralmente opuesta: no podemos exigir a ningún hombre más que el que siga honestamente su propia razón.
Supongamos que un hombre cree honestamente que es racional respaldar una determinada creencia o emprender una determinada acción, pero en realidad ha cometido un error y la creencia o la acción va en contra del dogma de la Iglesia. ¿Qué debería hacer ese hombre? Aquino respondió que debes seguir tu propia razón, incluso si tu razón ha cometido un error, siempre que esa sea tu honesta convicción. Toda voluntad contraria a la razón, sea justa o errada, es siempre mala. Aquino. Santo Tomás de Aquino ofrece el ejemplo más sorprendente: sabemos que la fe en Jesús es necesaria para la salvación. Sin embargo, si alguien cree honestamente lo contrario, se equivocaría al hacerse cristiano. Si bien existe todo este lado aristotélico en Aquino, el otro lado, especialmente en la ética, siempre está ahí, a menudo es dominante. Virtudes teologales. Además de las virtudes naturales, racionales, existen las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. Estas virtudes teologales, dice Santo Tomás de Aquino, no pueden probarse mediante la razón. Dependen de la revelación de Dios para que sepamos que son virtudes. Y no pueden alcanzarse con nuestros propios esfuerzos, solo por la gracia de Dios. Aquí Aquino acepta todo el punto de vista agustiniano que había sido proclamado dogma oficial de la Iglesia. El hombre está manchado por el pecado original. Necesita la gracia de Dios para dar un paso en dirección a la virtud. Está predestinado al cielo o al infierno por la inescrutable decisión de Dios. Todo esto choca constantemente con el lado más aristotélico de su pensamiento. Política. En política, así como la gracia perfecciona la naturaleza, así la Iglesia perfecciona el Estado, y así como Dios es supremo sobre la naturaleza, también la Iglesia debe ser suprema sobre el Estado. Resumen. Para nuestros propósitos, lo crucial de Aquino es esto. Él liberó la razón. Afirmó que este mundo es real y el hogar natural del hombre. Le dio al hombre una estatura evaluativa metafísica significativamente mayor. Sostuvo que el hombre tiene cierta participación en la elaboración de su propio destino en este mundo, debe desarrollar sus poderes racionales y, en la medida de lo posible, disfrutar de su estancia actual en la Tierra. Esto fue en el siglo XIII. El siglo XIV marca el fin del período medieval y el prólogo del Renacimiento.